Bien, chicos, en clases pasadas habíamos visto que el proceso de compilación, es decir, el proceso de transformar código fuente en código ejecutable, no era un proceso simple, sino que consistía en varios pasos que eran llevados a cabo por diferentes componentes. Así, en vídeos anteriores habíamos visto qué es lo que hacía el componente llamado preprocesador, qué es lo que hacía el compilador, qué es lo que hacía el ensamblador, y nos faltaba ver qué es lo que hace el enlazador. Pero yo ya te había adelantado, ¿no? Yo ya te había adelantado que lo que hacía el enlazador era completar el código objeto. Código objeto es código binario generado a partir del código fuente. ¿Por qué digo que este código objeto es necesario que sea completado? Porque por lo general en el código fuente uno no incluye la definición de las funciones que utiliza, ¿no? Por lo general uno utiliza funciones de librerías o funciones que están definidas en otros archivos y esas definiciones tienen que ser buscadas por el enlazador. Bien, para que esto quede claro, vamos a hacer un ejemplo bien simple. Aquí lo que tengo es, estoy haciendo un programa, por ahora no te preocupes por la sintaxis, un programa donde hay una variable que se llama result, resultado. Y esa variable va a contener el valor de una función suma, la suma de 4 más 5. ¿Ok? Y se va a imprimir ese resultado. Eso es lo que va a hacer. Como te digo, por ahora no te preocupes por la sintaxis. Simplemente lo que quiero que veas es que este programa que estoy escribiendo, este programa pequeño, invoca a una función suma. ¿Dónde está esa función suma? Esa función yo la voy a definir en otro archivo, en este archivo que se llama funs.c. Aquí, en este archivo que se llama funs.c, lo único que voy a hacer es definir una función suma que sume dos parámetros a y b. Nada más, eso nada más. ¿Y cómo definiría esa función? Bueno, es una función trivial. Tampoco no te preocupes aquí por la sintaxis. Ya en su momento vamos a ver todo esto de lo que son funciones. Simplemente lo único que te quiero mostrar es que en este caso tengo un programa, pero que está disperso en dos archivos. Y mediante el enlazador yo voy a mezclar estos dos archivos. Eso es lo que quiero mostrarte en este ejemplo, porque esa es la función del enlazador. El enlazador mezcla códigos fuentes, mezcla distintos fragmentos de código objeto. Eso es lo que hace el enlazador, ¿no? Agarra fragmentos de código objeto y los mezcla. Y como resultado de esa mezcla que sale, un archivo ejecutable. Entonces, para activar el enlazador en este ejemplo, o en otras palabras, para hacer que funcione este programa cuya funcionalidad está dispersa en dos archivos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Generar código objeto del primer archivo hola C, generar código objeto del segundo archivo funciones.c y mezclar esos dos códigos objetos, y de la mezcla de esos dos códigos objetos saldrá un archivo ejecutable. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, para hacer eso, es decir, para activar al linker, el linker es quien hace exactamente eso, lo que debo hacer es lo que ya te dije, ¿no? Primero, generar código objeto del archivo funciones.c. Entonces, grabo el archivo funciones.c con control O, y ahora genero código objeto. Para generar código objeto ya habíamos visto el vídeo pasado. Ups, esto era así, ¿no? Vámonos aquí. Para generar código objeto era gcc raya c. Entonces, funs.c, cualquier archivo que tenga extensión .c y que tenga código C, se le puede generar código objeto. Entonces, ejecuto esta línea y ¿qué es lo que obtengo? No hubo un mensaje de error. Si yo veo, hay un archivo que se llama funs.o. ¿Qué cosa es funs.o? Es este mismo archivo funs.c, pero en binario. ¿Ok? Este mismo archivo en binario, es decir, en código objeto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer lo mismo, pero con el archivo hola.c. También pasarlo a código objeto y llamar al linker para que mezcle ambos códigos objeto. ¿Ok? Solo que va a haber una dificultad cuando yo trate de obtener el código objeto de hola.c. Ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, vamos a tratar de hacerlo. Mira, cuando yo trate de obtener el código objeto de hola.c, ahí va a haber un pequeño problema. Y te voy a explicar a qué se debe. Ahí me sale un mensaje, ¿no?, de advertencia. Me dice la función suma, no se sabe qué es, ¿no? No reconoce qué cosa es la función suma. O sea, sabe que es una función, pero me da un mensaje en esta línea. ¿Por qué me da un mensaje? La primera reacción que uno tiene como programador es que a lo mejor el error es porque aquí estoy utilizando la función suma y la función suma está definida en otro archivo. Ese es el primer pensamiento que le viene a uno. Sin embargo, esa idea es incorrecta. La razón por la que sale el mensaje
No es porque la función suma está definida en otro archivo. De hecho, en el lenguaje C y en cualquier lenguaje de programación siempre tiene que existir la posibilidad de distribuir un programa en varios archivos. Eso no debería ser error. El error es por otra cosa. El error es porque en este momento, en este archivo hola.c, no se sabe si la función suma usa 2 parámetros, 3 parámetros, 4 parámetros, 5 parámetros. Lo que falta es la definición de la función suma, o mejor dicho, el encabezado de la función suma, ¿no? Basta decirle a este archivo que la suma es una función que recibe 2 parámetros enteros. Eso es lo único que me falta. Decirle a este archivo que suma recibe 2 parámetros enteros. No hay necesidad de especificar el contenido o la definición de la función suma, ¿no? Términos concretos, hay una línea que me falta acá, ¿no? La línea es la cabecera de suma. Esto es. Esa sola línea es la que está faltando. Si yo añado esa línea y ahora genero código objeto de hola C, ahora sí no hay ningún problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que añade esa línea? Esa línea está diciendo, ojo, en el programa que viene vamos a utilizar una función suma, y esa función suma recibe 2 parámetros enteros. Entonces, al decir eso, el compilador, cuando llega a esta línea que estoy resaltando, ya sabe de antemano, porque 2 líneas más arriba se lo he dicho, ya sabe que la función suma recibe 2 parámetros enteros y por lo tanto se da cuenta que esta línea es sintácticamente correcta. Recuerda que lo que hace el compilador es verificar que el programa esté bien escrito. Y si yo no le digo que suma es una función que recibe 2 parámetros, no lo sabe. En cambio, ahora que ya dije que suma es una función que recibe 2 parámetros enteros, recién ahí el compilador se da cuenta que la línea que estoy resaltando en este momento es correcta, ¿no? Entonces, bien, la definición de suma, date cuenta, sigue estando en otro archivo, ¿no? Pero ya no se queja. Ya no se queja el compilador, ¿no? Ahora, ¿qué cosa tenemos? Ahorita te das cuenta que tenemos 2 archivos, func.o, que es el código objeto de la función func.c, hola.o, que es el código objeto de la función, perdón, del programa hola.c. ¿Cómo yo mezclo ambos códigos objetos? Pues llamando al linker. ¿Cómo llamo al linker? Simplemente GCC y listas, así de corrido, todos los códigos objetos que quieres mezclar. Hola.o, func.o. Sí, nada más. Y cuando haces eso, si es que no te da ningún mensaje de error, como en este caso, algo ha pasado, ¿no? Aparentemente no te da ningún mensaje, pero si yo veo los archivos que tengo, te das cuenta que hay un archivo a.exe, ¿no? Y ese archivo a.exe, ¿qué es? El ejecutable generado a partir de los 2 códigos objetos, la.o y func.o. Y ese ejecutable, como lo ejecuto, por defecto sale con nombre a.exe, entonces lo ejecuto así nada más, ¿no? Y como te das cuenta, sale la suma de 4 y 5, 9. Entonces, como te das cuenta, ¿no? El código objeto hola.o no es ejecutable por sí mismo. ¿Por qué? Porque no se sabe qué es lo que hace la función suma. Igualmente, ¿no? El código objeto func.o tampoco es ejecutable, ¿no? Porque acá no dice qué cosa es lo que... Aquí solo está la definición de suma, pero no dice qué es lo que tiene que hacer el programa, sumar 4 más 9, nada, ¿no? ¿Cuál de estos dos archivos es ejecutable? Ninguno por sí solo. Tienen que mezclarse y la mezcla recién es ejecutable. Esa es la diferencia entre código objeto y archivo ejecutable. El código objeto es código de máquina, código binario, sí, pero no necesariamente es ejecutable. Muchas veces al código objeto le falta algo, algunas definiciones de funciones. Y simplemente para que veas ahora lo que son archivos de cabecera, algo más para terminar este vídeo, déjame abrir aquí un archivito más. Déjame abrir una terminal más, esta terminal. Y esta línea que dice suma, ¿dónde está la cabecera de suma? Esto de acá, esta línea que estoy resaltando se llama cabecera. No es la función suma, es la cabecera de la función suma. La función suma es todo lo que está en el archivo func.c. Pero cuando uno trabaja con cabeceras, es posible hacer esto, ¿no? Lo hago y luego espero que tú deduzcas qué estoy haciendo acá. Voy a crear un archivo que se llame funciones.h. Y en ese archivo lo único que voy a escribir es la cabecera int suma int int. Eso nada más. O sea, lo mismo que estaba en el archivo hola.c, ¿no? Mira ese archivo func.h, ¿eh? Lo escribo y acá en hola.c, en vez de estar escribiendo eso, lo único que hago es esto de acá, ¿no? Include func
.h, pero entre comillas, porque func.h va a estar en el mismo directorio de hola.c. ¿Qué cosa es ese archivo estándar io.h? Que dice include estándar io.h. Es algo parecido a lo que tengo ahorita, y es parecido a func.h, ¿no? Obviamente que mucho más complejo, porque tiene varias funciones. También en func.h solamente está la función suma, ¿no? Entonces yo aquí, para terminar, puedo hacer lo mismo. Puedo generar código objeto del archivo hola.c y puedo mezclar ese código objeto de hola.c con el código objeto que ya tenía de func.o, ¿no? Func.o con hola.o. Mezclo esos códigos objetos, se ha generado un ejecutable y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hay en estándar io.h? Que es este archivo incluido ahí. Lo que hay es algo parecido. Es una versión más compleja de este func.h. En func.h, ¿qué tengo? La cabecera de una función. En estándar io.h, ¿qué es lo que tengo? La cabecera de varias funciones. De print, de puts, de getchar, etc. Y la computadora va y los mezcla. Bien, ahora junto con este trabajo, para que puedas reforzar las ideas, te voy a adjuntar una guía de ejercicios donde puedas ver cómo trabajan los componentes de GCC. ¿Okay? Ahí dejamos este video.